óptica, y finalmente el cristalino, al finalizar ya completamente, vamos a finalizar la tercera o comenzar la cuarta semana, el cristalino, y a partir de las células epiteliales de la cápsula anterior se forman todas las fibras del cristalino, ¿no? Que es lo que vamos formando a partir del epitelio de la cápsula anterior del cristalino, y esta es la copa, donde se forman las diferentes estructuras de retina, coroides y esclerosis. Entonces estas son el estado de vesícula óptica. Aquí ya está comenzando a formar la fibra cristalina, la fase primaria, el estadio primario, entre quintas. Aquí ya están formándose las fibras secundarias tempranas, y aquí la fibra secundaria tardía, cuando se forma el núcleo. Oye, tenemos que comenzar en 15 minutos después. Esperemos que la gente llegue tarde. Y no es que esté lloviendo, ni está nevando, ni se ha inundado Santa Cruz, ni nada, ¿no? Si saben que es 8 menos cuarto, se deberían estar de 5 minutos. Sí. Ahorita van a volver a entrar cuando empezamos. Bueno, el cristalino ya formado tiene 9 milímetros a 10 de diámetro, 4 a 5 milímetros de espesor. Y fíjense ustedes que se encuentra localizado por detrás de la cámara anterior y la cara posterior del pupilo. Y en la parte posterior está en relación con el vítreo anterior, con la fosa patelar. Aquí tenemos la cámara anterior, el iris, la pupila, la cámara posterior, y ya saben que la cámara posterior está acá, no es que sea el vítreo, el cristalino, la zónula, el cuerpo ciliar, etc. Ya esto es lo mismo, aquí la cámara anterior, como estaba hablando acá, y aquí tenemos el cristalino de nuevo para que no se olviden, y este es el canal de Crookes, donde había antes la vascularización intraocular, en la primera época de la gestación. El cristalino tiene una cara anterior y una cara posterior, es biconvexo, ya dijimos. La cara posterior es más convexa que la anterior, tiene un polo anterior que está en el centro de la cápsula anterior y un polo posterior que está en el centro de la cápsula posterior. Y el ecuador, que es la parte periférica, donde está la trilla de la llanta, donde se insertan las fibras de la zónula que van a sostener el cristalino en la parte central de la zona óptica, el eje visual. Y las fibras de la zónula van a ir desde el ecuador, que está la zónula sosteniendo en el cuerpo ciliar, y alguna fibra de la zónula que van a dar incluso hasta la hora central. Es el cristalino, la cara anterior, el polo anterior y el polo posterior. El cristalino, células epiteliales, porque la cápsula posterior no tiene células epiteliales, no se van a olvidar, al menos se las preguntan. Y estas son las zónulas las fibras de la zónula que van, las del cuerpo ciliar van a insertarse en la cara posterior del cristalino, y las que van desde la hora cerrada se insertan en el ecuador, sosteniendo el cristalino en su posición de visión central. Entre las anomalías congénitas del cristalino, las más frecuentes son las cataratas congénitas. Después tenemos alguna vez, que son más raros, el lenticono anterior o el lenticono posterior, que son formaciones cónicas que se presentan en la cápsula anterior, el lenticono anterior, o en la cápsula posterior, el lenticono posterior en el cristalino. Esto es una catarata congénita bilateral. Este es un lenticono anterior, es un cono en la cápsula anterior del cristalino. Por eso es que las ametropías, las miopías, astigmatismo, etc., no siempre son enfermedades de la córnea, algunas veces también son enfermedades del cristalino, que se manifiestan en la visión. Este es el lenticono posterior. La afasia congénita es muy rara, pero existe, es la ausencia del cristalino. La heterofagia es otra alteración congénita,
cristalino que tiene más de 5 milímetros de espesor y menos diámetro que el normal. Generalmente es microfaquia acompañado de ferofaquia, microferofaquia, cristalino pequeño. Cuando ponen una gota midriática y sospecha una microfaquia, ponen una gota de midriático, se dilata la pupila y en la midriasis y la pupila total es alrededor de 8 milímetros. Y el cristalino, que es microfáquico, generalmente se ve el borde del ecuador, se lo puede ver con la lámpara, es más chico que 8 milímetros. Aquí ven, está dilatada la pupila y ahí está en la periferia, el ecuador del cristalino, que se lo ve completamente. La microesferofaquia, este espeso, es un cristalino grueso y pequeño, microesferofaquia. Esta es una microesferofaquia también, ahí ven el borde, el ecuador del cristalino y es más grueso que lo normal. Se llaman subluxaciones del cristalino cuando el cristalino se mueve de su posición por alguna alteración, pero no abandona la fosa patelar, que es el nido del tumor vítreo donde se aloja el cristalino. Eso lo han visto en anatomía. Generalmente estas subluxaciones son frecuentes, hay muchas causas, hasta traumáticas, con un golpe se puede subluxar también, pero las congénitas, tenemos las más frecuentes son el síndrome de Marfan y Marchesani, que generalmente son subluxaciones bilaterales en ambos ojos y se debe a la diálisis de una parte de la ola serrata, de la zónula, perdón. Aquí está la zónula, hasta se ven algunas fibras elongadas, pero las superiores están intactas, entonces el cristalino es traccionado hacia arriba y las fibras que son débiles, las inferiores, ¿no?, de la zónula, van a ser traccionadas y se elongan. Aquí, síndrome de Marfan, cristalino subluxado hacia arriba o hacia la nasal, ¿no? La parte superior está intacta en la zónula, la inferior no existe. Las características del síndrome de Marfan son personas largas, con manos largas, aracnodactilia, dedos alargados, y cuando el papá los ve dice, este va a ser el tocador de piano, ¿no? Hay que descartar la posibilidad de que haya un síndrome de Marfan, pero todavía si ven que el chico tiene dificultad visual, hay que llevarlo al médico para que vea y vea si hay una luxación del cristalino. Pero el síndrome se llama Marfan Marchesani, pero este es un Marfan con subluxación, y este es un Marchesani, son completamente diferentes. Este es enanoide, vean los dedos cortitos, las manos son anchas y los pies también son anchos. A veces hay sindactilia incluso en estos pacientes. Son chiquititos, vean la metropía que tiene, todas las características son completamente diferentes. Pero el síndrome, cualquiera de las subluxaciones relacionadas con esta patología se llaman Marfan y Marchesani. La luxación del cristalino es el cambio de posición del cristalino abandonando la fosa vitreal, la fosa patelar del tumor vítreo, ¿no? Entonces se desplaza hacia lugar distinto a la fosa patelar abandonando el eje visual. Es una luxación total, el cristalino está totalmente desprendido, a veces se ubica en la cámara anterior o delante del iris, ¿no? Bloquea la pupila y produce glaucoma. Acá puede ser luxado hacia el humor vítreo, esto lo tienen en su texto expeditivo. O se enclava en la pupila también. Todas las alteraciones de la posición, las luxaciones del cristalino, normalmente producen glaucoma facomórfico, ¿no? Y entonces el tratamiento para este tipo de glaucoma y luxación es sacar este cristalino y colocar un lente intraocular en la posición que corresponde. La catarata es otra causa, es otra patología completamente frecuente del cristalino. Y puede ser congénita o adquirida en dos grupos grandes principales. Hay muchas causas de catarata, pero estas son las principales causas de catarata. Las congénitas pueden ser uni o bilaterales. Las cataratas del reciente, ya es
Ya este pelado tiene unos 8 años seguramente. Entonces ya debería haber sido operado. Aquí tiene catarata, ¿no? O por lo menos el que se ve una leucocoria. Leucocoria de la pupila blanca. Y aquí no. Entonces, si fuese una catarata unilateral, debe ser operada la catarata unilateral lo antes posible. Se debe operar incluso, bueno, hay varios criterios, pero siempre es temprana la cirugía. En algunas escuelas se dice que hay que operar antes de las 48 horas el ojo que está con catarata y ponerle un lente intraocular en ese ojo para que desarrollen ambos ojos percibiendo el estímulo luminoso de imágenes desde el comienzo juntos para que no desarrolle ambliopía el ojo que tiene catarata. Un ojo en un niño que no ve a veces 2 horas es suficiente para desarrollar ambliopía, es el famoso ojo flojo. Después de eso nadie se da cuenta y cuando va a la escuela el padre o el profesor o alguien nota que no ve bien, se le ve y a los 7 años uno se entera de que no ve con uno. Y la ambliopía hasta los 7 años se trata fácil, ocurriendo el ojo bueno, pero cuando se diagnostica después de los 7 años o se le hace el tratamiento después de los 7 años, ya es difícil. La única manera de que desarrollen visión los ambliopes en el ojo ambliope, en el ojo flojo, es ocluir completamente el ojo bueno sin recibir estímulo de ninguna naturaleza, por lo menos durante 2 o 3 meses. Entonces va desarrollando visión. Lógicamente que primero hay que sacar la catarata, porque si no va a quedar sin mirar en ambos. En este caso es catarata bilateral, ¿no? Que también es más frecuente que la unilateral todavía. Las cataratas congénitas pueden ser polares posteriores, polares anteriores, subcapulares, nucleares. La característica que muestre la catarata, dónde es porque está opaco dentro del cristalino. Hay opacificaciones parciales que son zonulares o pulverulentas, como polvo disperso, etc. Entonces se la denomina así. Pero por favor, haceme un favor. O te vas o dejan de conversar. ¿Ya? No, es a tu vecino, de chamarra, veis. A vos. Por favor, dejen de charlar. O yo me salgo. ¿Está bien? Señorita, véngase acá. Después tienen tiempo para charlar todas las noches. Si yo por atender y escuchar la charla de ustedes no puedo continuar con lo que voy a hablar. Ahí sí me dice. O ahí me gusta. Entonces las cataratas pueden ser de diferentes características en cada uno de las cataratas congénitas y de todo tipo. Las cataratas completas en las embriopatías son muy importantes. Es importante diagnosticarlas y es importante saber que existen. Ustedes que probablemente van a trabajar con algunos de ustedes, o todos, no sé, en el campo o en los hospitales, haciendo sus servicios, lo que sea, tienen que saber que la rubeola es una patología frecuente que produce catarata, síndrome de rubeola se llama, catarata bilateral, ya está operado por esos lentes, ¿no? Sin lentes intraoculares, sordera, cardiopatía, retraso mental, una cantidad de alteraciones neurológicas y de todo tipo, lo que hizo que esta patología, la catarata por rubeola, catarata por rubeola, sino la rubeola, una mujer en el primer trimestre del embarazo que se enferma de rubeola, casi seguro que va a desarrollar un síndrome de rubeola. Entonces lo ideal es, ahora hay vacunas, entonces vacunar a todas las niñas contra la rubeola. Y si es que no hay vacunas y están ustedes trabajando en un pueblo, en un lugar donde no se ha vacunado y aparece alguien, lo primero que tienen que hacer es aprender a diagnosticar la rubeola. Díganle a su profesor de dermatología que se lo enseñe bien. Porque si hay una niña con rubeola, lo ideal es meterlos a todos en esa aula y que se contagien todas. Pero la rubeola es una erupción cutánea, una febrícula que pasa en 24 o 48 horas y no produce nada. Pero si no hacen eso o no la vacunan y se embaraza esa mujer, en el primer trimestre del embarazo se contagia
contagia rubiola, va a tener un niño como este. Por eso es que en un momento, no sé si continúa igual, una de las causas, de los argumentos para el aborto médico legal era este síndrome. La catarata cortical congénita es esta. Puede ser que esta no es muy congénita, las características no son. Pero esta es una catarata congénita, aunque el paciente sea viejo. Las cataratas no se deben operar si la persona, el niño o lo que sea, tiene visión de más del 50%, incluso menos. Porque las alteraciones, las complicaciones postquirúrgicas a la larga del paciente bebé que ha sido operado de catarata es grande. Las luxaciones de lente intraocular y una serie de patologías que pueden producir cambios o alteraciones en el desarrollo de la visión. Entonces, si ve 40%, yo prefiero que vea 40% y no sacarle la catarata, y que va a perder la visión de acomodación, la visión cercana, va a mirar de lejos bien hasta entre comillas, porque no sabemos cómo va a evolucionar, los niños son muy variables. Entonces, cuando la catarata no es lo suficientemente densa como para producir una alteración visual importante, mejor es no operarla. En este caso, por ejemplo, a lo mejor este tipo ve 40 o 50 o 60%. Mejor dejarlo con su catarata, porque la catarata congénita no es progresiva casi, solo en los viejos ya progresa, pero ya por la edad. Entonces no hay que operar en esos casos. El tratamiento quirúrgico, cuando no ven o cuando es necesario, se hace disección, aspiración, vacunomultiplicación. Aquí está marcado una pregunta del examen. Las cataratas deben ser operadas precozmente ya que aquí ya estímulos visuales a la retina. En la claro, cataratas congénitas. No, si el niño, porque con el examen vos podés saber si el niño va a ver o no va a ver o no ve, ¿no? Si la catarata es como esta, la vas a ver con la lámpara de mano, ¿no? Entonces, si ves una catarata, yo no la opero. Pero si ves una catarata como la que te voy a mostrar después, densa, blanca, hay que operarla porque no está viendo nada. ¿Entendés? Entonces, la catarata no se opera mientras el niño ve. Y no es que le vas a sacar agudeza visual con la cartilla de Snellen, pero con el examen dilatar la pupila, mirar la retina, el fondo de ojo está bien, porque se puede examinar el fondo de ojo de personas que tienen la catarata así. Y mirar con una lámpara de vidrio cristalino que está en esas condiciones de que tiene transparencia relativa, hay que dejarlo, no operarlo. Pero si tiene una catarata blanca, tiza, que está ocurriendo completamente la pupila, no deja que entre el estímulo, hay que operarlo. Las cataratas adquiridas, estos son dos grupos importantes, las seniles y las patológicas. Las cataratas seniles se presentan generalmente en personas mayores de 50 años, dice, pero de 40 arriba, si son diabéticos ya tienen catarata. Pero en ese caso ya no es la senil, sino es la patología. Las cataratas seniles a partir de 50, y si no hay patología de base, dicen esto es una catarata senil. Puede empezar en el núcleo como esta, y puede empezar en la corteza alrededor, y puede ser subcapsular posterior, anterior, etc. ¿no? Pero en este estadio, tiene varios estadios, aquí es una nuclear, aquí está la cápsula anterior, que la corteza está clarita, esta es la catarata, la parte nuclear, aquí también, la córnea, la cámara anterior, y esta es una catarata nuclear también. Pero esta es una cortical, vean que la periferia es la que está opaca. La parte central no está, y aquí también. Entonces, catarata periférica cortical. La catarata tiene 4 periodos. El periodo incipiente, que es este, el paciente llega al consultorio porque no ve bien y va a un consultorio, va a cualquier parte, no al consultorio, porque aquí hay más óptica que médicos, ¿no? Entonces si llega al consultorio del médico, el médico va a examinar y va a mirar una catarata. Al examen porque así como toma la presión del médico que va uno al hospital, ¿no? Por obligación al llegar le toman, nosotros le tomamos la agudeza visual y miramos con la lámpara de hendidura.
Entonces vamos a ver una catarata que normalmente no produce disminución de la visión, no produce molestia y el paciente llega porque quiere medirse los lentes. Entonces tenés comienzo de catarata, ya no tiene a usar. Entonces catarata incipiente, no altera casi nada. Periodo incipiente, podemos ver con la lámpara de vidrio y el cristalino está un poquito opaco, en este caso nuclear y subvascular anterior. En el periodo de intumescencia, es el segundo periodo, el cristalino se va engrosando, se va agrandando, dice, pero se va engrosando principalmente, y al engrosarse produce cambios en la refracción. La persona se va volviendo miope, porque el cristalino se va engrosando porque absorbe más líquido. Entonces esa miopización se llama miopización tardía. Y son esa gente que dice, escucha, mi tía no veía o yo no veía y ahora veo bien. Claro, ve cerca porque está miope, pero de lejos no ve. Entonces la miopización tardía es el segundo estadio de la catarata, del periodo de la evolución de la catarata. Se llama periodo de intumescencia porque absorbió más líquido, se desorganizan las fibras del cristalino y se va produciendo opacificación cada día más, ¿no? Y ya el paciente comienza a ver como un velo nublado, es la característica, y se miopiza, ¿no es cierto? Esta es una catarata senil en el segundo periodo. Y el periodo de madurez, ya el cristalino adopta un color café, blanco, verdoso, ahí va blanco, amarillento, etc. Ya el paciente disminuye ostensiblemente la visión, ya nota que no puede ver bien, y al examen, si se hace un examen con el médico, le va a decir que tiene una catarata, ¿no? Y el cristalino está completamente opaco, ¿no? Hay una pérdida, finalmente una pérdida total de la visión en el periodo de madurez de la catarata, como esta. Si ven un niño con la catarata así también, hay que operarlo, ¿no? Pero la anterior no. Este es un viejo, una catarata ya en el periodo de madurez, y este es hipermadurez, el cuarto periodo, ¿no? Donde la parte cortical del cristalino se hace lechoso y la parte nuclear, el núcleo, permanece opaco. La parte cortical se vuelve lechosa o blanquecina. Y el núcleo está peloteando dentro de la cápsula, dentro del cristalino mismo. Y es cuando el núcleo pelotea dentro del cristalino y está líquido alrededor, se llama catarata de Morgani. Esto es una catarata hipermadura tóxica, además en la cápsula anterior. Aquí vean, esto es una catarata de Morgani. Aquí está el borde del núcleo, esto está lechoso y está caído el núcleo hacia abajo en la bolsa en la cápsula del cristalino. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces, catarata de Morgani. Las cataratas se operan, el tratamiento es quirúrgico. Hay principalmente dos procedimientos para operar las cataratas en forma programada, que es la extracapsular y la vacuomulsificación. La extracapsular es una técnica manual donde se hace una incisión de más o menos 11 milímetros y se saca el cristalino, se hace una capsulotomía, se saca el cristalino y se pone un lente intraocular en lugar del cristalino. Pero esto es una vacuomulsificación, se hace una capsulorexis, se corta como cortando un papel, la cápsula anterior, para que no deje bordes que se rompan. Está completa, después se inyecta líquido, ¿no? Solución salina balanceada, por debajo de la cápsula anterior, y con eso se libera el contenido de la cápsula, que la cápsula ha quedado y hemos sacado solo una partecita, ¿no ves? Entonces ha quedado como una tinaja esto, queda la parte de la rexis sin la cápsula, pero todo lo demás tiene cápsula. Sacamos aquí una vez que hemos liberado por hidrodisección o de hidrodelaminación el núcleo, ya con el ultrasonido hacemos una emulsificación del cristalino con ultrasonido y aspiración. Lo cortamos en cruz, en cuatro cuadrantes o en dos, de acuerdo a la consistencia de la catarata. Y después emulsificamos cada uno de estos y queda la cápsula vacía, queda la cápsula del cristalino, no se lo saca todo.
y después por la misma esta incisión se introduce un lente intraocular, va y se acomoda dentro de la bolsa de la cápsula del cristalino, y ese es el famoso lente intraocular, que ve de muchas clases de lentes intraoculares, hay monofocales, multifocales, tópicos, etc. Pero la cirugía es la misma. Las cataratas patológicas son producidas por enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades de hipoparatiroidismo, dermatogénicas en el paciente, alérgicos, tóxicas y traumáticas también por radiación, electricidad, etc. El cristalino opaco. Nunca ustedes se deben volver a hablar de cataratas cuando hablen de pterígino, ya saben. Es vergonzoso que un médico confunda eso, pero hay de todo hay en la viña del Señor. Entonces, esta es una catarata en copo de nieve del diabético, quirúrgico, por supuesto. Las cataratas van a escuchar esa historia también en su vida profesional de médico, que dice, tiene catarata, pero dice que no está madura. Esa historia antigua. Antes, cuando se operaba la catarata, se empujaba el cristalino con un golpe para que caiga el cristalino entero al vitrio y que deje espacio para que vea la gente. Esa era la técnica. Entonces había que esperar que madure, porque ¿no? Iba a la peluquería y el peluquero era el que te hacía eso de favor. Entonces, en ese caso donde tenía la posibilidad de no ver nada, a no ver nada, ver un poquito ya valía la pena. Pero actualmente no se puede hablar de madurez de la catarata para operar, porque si es un piloto de un avión que va a llevar 400 pasajeros y a los 50 años tiene catarata, no va a dejar el oficio por la catarata, ¿no es? Entonces, un piloto, cuando tiene 80% de visión, va y se opera de catarata, porque él tiene que ver 100. Ya no va a esperar que le den una actividad en el ojo. Entonces, esa es la historia. Es una catarata que no es completamente madura, pero es una catarata en copo de nieve, que este tipo debe ver un 30%, 40%. Que si es un vaquero, digamos, le sirve por su trabajo. Pero si es un piloto ya no le sirve, ¿verdad? Entonces la decisión de operar o no está en función de la actividad de cada paciente. Esto es una catarata también, se llama en árbol de Navidad. Tiene puntillados de diferentes colores que aquí no se notan. Parece arbolito de Navidad a veces cuando mira uno con la lámpara. Y justamente son alteraciones del paciente que tiene enfermedades sistémicas. Entonces tiene alteraciones en las estructuras intralendiculares también, que también es quirúrgico esto, que catarata en escudo, de la dermatitis atópica. Y esta también de la dermatitis atópica. Delante de la cápsula anterior está opaco, entonces es quirúrgico también. Esto es por clorpromacina. El uso de clorpromacina, pacientes que usan por mucho tiempo, produce catarata de este tipo que son cápsulas anteriores. Traumática, y este es el iris hecho pomada, tiene una pupila todavía residual, una partecita del iris está sana, pero aquí está la catarata por el trauma. Entonces es quirúrgico, eso hay que sacar esa catarata para que miren, ¿no? Y es una catarata traumática también, ¿no? Que se llama en roseta, por un trauma fragmenta el contenido del cristalino en piezas. Es quirúrgico igual. Las cataratas entonces de ese tipo, que se acompañan con enfermedades, las cataratas que se acompañan de enfermedades oculares. Las anteriores eran de enfermedades sistémicas, las cataratas patológicas. Estas también son patológicas, pero cuando se acompañan son causadas por enfermedades oculares mismo, se llaman catarata complicata. Catarata complicata. En la iridociclitis, el glaucoma, el desprendimiento de retina, retinosis pigmentaria y una montonera de otras patologías que producen catarata, enfermedades intraoculares, las cataratas se llaman complicadas. Esta es una catarata secundaria a uveitis, y como se usa mucho en la uveitis, por inflamación del uveitis, vamos a ver el tema de uveitis porque es importante. El uso de corticoides, tópicos sobre todo, para la uveitis o sistémicos, producen opacificaciones de la cápsula posterior del cristalino.
catarata subcapsular posterior, característica de la uveitis anteriores, no, opacificación subcapsular posterior, cápsula posterior y la cápsula anterior. Y esta secundaria, glaucoma, un glaucoma facolítico. Aquí, en este paciente que tiene catarata y en algunas personas se trasuda a través de la cápsula anterior parte de del contenido proteico del núcleo del cristalino, van a acumularse en la cámara anterior y obstruyen, ¿no? Obstruyen la malla trabecular y no permiten la salida del humor acuoso. Entonces, el glaucoma produce la inflamación produce el glaucoma. La inflamación produce el glaucoma. ¿No? Entonces, pero de todas maneras la causa es que es el cristalino, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento es operar la catarata, hacer un lavaje de la cámara anterior y tratarla, si es que existe alguna otra patología, pero el tratamiento también es quirúrgico. Esto es una catarata por una iridociclitis crónica, por inflamación del iris y del cuerpo ciliar, por eso se llama iridociclitis. Esto produce inflamación que se localiza en todo el segmento anterior y produce sinequias posteriores. Se llama sinequia posterior a la adherencia de la cara posterior del cristalino en la cápsula anterior, la cara posterior del iris en la cápsula anterior del cristalino. Aquí está adherido completamente hasta acá, pero tiene una zona todavía de donde puede filtrar el humor acuoso. Pero esta sinequia, estas adherencias, no hay otra causa de producirla si no es como una iridociclitis, sea cual sea la causa de la iridociclitis, la inflamación del cuerpo ciliar. Y esto es una catarata congénita, ya les he mostrado antes, que ya saben que cuando es unilateral, es más, hay que operarla antes que cuando es bilateral. Hay que ser más rápido, porque un ojo ocluido y el otro viendo, este va a desarrollar visión y este no va a desarrollar visión. Entonces hace ambliopía, ojos flojos más rápido, más fácil. Que si los dos estuvieran ocluidos, se operan después de un mes o 2 meses y uno tras del otro. Se opera uno y al día siguiente el otro, se dejando ocluido el ojo. Y va a recuperar visión porque los dos juntos están comenzando a aprender a ver. En cambio aquí aprende a ver pero este no, porque no hay estímulo, porque es unilateral. Entonces, tras que nace y hay una catarata unilateral, hay que operar. Sí o sí. Eso del cristalino, no sé si tienen alguna pregunta del cristalino. Ahora ya podría poner eso. Si quieren. El glaucoma facolítico se da por luxación del cristalino. ¿Qué? Por luxación del cristalino se da el glaucoma facolítico. No, facolítico. El glaucoma facolítico es por la salida de material del cristalino hacia la cámara anterior y ocluye la zona, ocluye, mejor dicho, la trabécula. Entonces no sale humor acuoso, porque el humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar, pasa por la pupila de la cámara anterior y de la cámara anterior al ángulo de la cámara anterior y hay una malla trabecular a todo alrededor y por ahí sale, ¿no? Pero cuando sale el contenido proteico del cristalino y se va a la cámara anterior, eso bloquea la malla trabecular, que es como un urupé. ¿Sabes qué es el urupé? El sedazo. Entonces, a todo el contorno del ángulo de la cámara anterior hay una malla, se llama malla trabecular, como un sedazo. Y se tranca con la proteína y no deja salir el humor acuoso. Por eso la presión sube y produce el glaucoma. ¿Y la luxación del cristalino qué es glaucoma? La luxación del cristalino produce el glaucoma facomórfico, por la posición del cristalino. Cuando se pone en la cámara anterior, está bloqueando la cámara anterior. Cuando se bloquea, pone en la pupila, está bloqueando la pupila, y cuando cae al humor vítreo, está echando material proteico al humor vítreo y produce inflamación del vítreo y bloqueo del ángulo también. Gracias. ¿No tienen alguna otra pregunta? Facolítico. Y hay otro que es facoanafiláctico. Hay una clasificación cuando vemos glaucoma y facoanafiláctico también. Ese de la luxación de la luxación era que facolítico. Facolítico. Sí. El de la luxación, Sí. no, facomórfico. ¿No hay más? Bueno, vamos.
Lo que hace